Estás escuchando Sayonara Deluxe. Yo os iba a traer otro tema, también relacionado con el dinero, y que es una historia que conozco desde hace muchísimos años, que nos estamos remontando a esos comienzos de Internet, cuando la gente no acababa de entender lo que era. O sea, te decían lo del Internet. ¿Tú tienes Internet? ¿Eso es lo de que entras en el ordenador y ves cosas del otro mundo? Sí. Pues, ¿es donde se puede ver porno? Dices, sí, eso es, ¿vale? Pues Internet sirve para muchas cosas. Bueno, Rosa y yo creo que ya crecimos sabiendo lo que era Internet, ¿eh? Es que... Es importante siempre que dejéis claro quién es el mayor del grupo. Pero siempre con cariño. Siempre. Pues resulta que había un chico que quería pagarse la carrera y estaba buscando una forma de financiarla. Y tuvo una idea un tanto loca, no al estilo de en el nombre de Dios me compro un monasterio, pero una idea, y era crear una página web donde la gente se pudiera anunciar. Porque una de las principales cosas que tenían las páginas web es que aparecían banners. Antiguamente, si alguien tan antiguo como yo lo quiere recordar, tú entrabas en una web y lo primero que tenías era un banner arriba con publicidad, un banner abajo con publicidad y 2 banners a cada lado con publicidad. Que si era la misma, como que te acompañaba un poquito. Pero si no era la misma, era una rayada porque no sabías dónde mirar. Porque igual tenías Telepizza arriba, tenías abajo chicas de tu barrio que quieren conocerte, a la derecha instala tu Messenger y a la izquierda cualquier otra cosa de Viagra, potencia tu miembro viril, cosas de estas que también eran muy típicos de los primigenios interneses. Y este chico se le ocurrió dividir el espacio que ocupa una página web de aquella época en píxeles. Un píxel, para que lo sepáis, es un cuadradito y muchos cuadraditos componen la pantalla. En aquel entonces, la resolución que tenían las pantallas era de 1 millón de píxeles. Y él dijo, si cojo y vendo cada píxel a $1, puedo ganar $1 millón. Fijaros qué idea más tonta. Pues ahí que lanza la web, la pone, empieza a promocionarla entre compañeros de clase, amigos, familiares, y es lo típico, ¿no? Que siempre tienes a alguien en tu entorno que quiere ayudarte a crecer, ¿no? Que tu proyecto tenga un poco de lanzamiento. Y ahí que le compran los primeros 1000 píxeles, empieza a ganar los primeros $1000. Y claro, la historia es que la publicidad salía aleatoriamente. O sea, no era un banner arriba, un banner abajo, sino te podía salir en medio de la pantalla y tú habías comprado el espacio. Y eso, como hizo gracia, tuvo repercusión en un medio primero local y luego un medio nacional y, claro, empezaron a comprarle trozos de esa pantalla, píxeles y píxeles, y entraron marcas como Coca-Cola, como Google, que ahora Google es un gigante. En aquel entonces empezaba a posicionarse. De hecho, estaba compitiendo con Yahoo, que a algunos sonará, a ti no, Rosa, ya lo sé, yo sé que tú naciste después de Yahoo. Es que no. Estaba Yahoo.com, estaba Terra, ¿vale? Había ahí varios buscadores. Google lo que hizo fue crear un sistema, un algoritmo de indexación, que las búsquedas eran mucho más efectivas y por eso triunfó y se ha convertido en lo que se ha convertido actualmente. Teníamos a Jennifer López, o sea, aparecía el J-Lo, las letras ahí en medio de la pantalla, y eso se iba haciendo como un collage, es decir, cada gente que compraba un trozo lo iba poniendo. O sea, tú imagínate que vas poniendo pegatinas sobre una pared hasta que eso se llena. Pues consiguió llenarlo. Y eso lo hizo en un plazo de apenas 6 meses. Es decir, en 6 meses ya había facturado su primer $1 millón. ¿Qué pasó? También es interesante que al principio la resolución era la que había y solo te cabían 1 millón de píxeles, pero todo mejoró. Mejoraron las conexiones, mejoraron las pantallas, además fue en muy poquito tiempo. Y pasamos de ese 1 millón a 1,5 millones de píxeles. Entonces tuvo la posibilidad de crecer medio millón más. Los contratos eran para 1 año, si no recuerdo mal. Y
Al año siguiente se volvió a renovar, entraron nuevas marcas, había competencia por entrar ahí, porque al final la gente lo que quería era anunciarse y buscar publicidad. Algunas marcas se anunciaban a lo grandes que estamos hablando, que son, o sea, para que os hagáis una idea, 3 centímetros, podemos estar hablando que eso costaba $1.000. O sea que no hay ninguna barbaridad. Y había marcas que lo que hacían era ponerlo muy pequeño y hacían el juego de búscame, en plan, ¿dónde está Wall-E? Y a partir de ahí, pues siguió facturando. Él se hizo desarrollador informático, ha creado varias aplicaciones y todavía sigue coleteando esa web. Podéis buscarla, la web del $1.000.000, Million Dollar Web, y veréis lo curiosa y qué estética tiene. Es verdad que le salieron, vamos a decir, copias, imitadores, inspiró, ¿no? Queda siempre bonito decir eso, inspiró a otros, pero no tuvo el tirón que tuvo él. Y quería traeros también este tema por, a veces, lo que representa una idea tonta en un momento adecuado y que alguien te dé un pequeño impulso, que fue una televisión local. Y a partir de ahí, imaginad que este tío se hizo millonario, nunca mejor dicho. A partir de aquí, preguntas, ruegos... Yo veo a las monjas. En el caso de yo veo a las monjas. Claro. Yo las veo, ellas han creado ahí su pequeño espacio, voy a unificar un tema con el otro y yo las veo ahí haciéndose al dólar. Una pregunta que tengo, pero entonces la web no era de nada. O sea, tú entrabas a Million Dollar Web a ver solamente quién había pagado por estar ahí. Sí. Claro. Al principio hay que tener en cuenta que no ocurría como ahora. Es decir, existían páginas web, pero no había muchas. Cuando digo no había muchas, realmente podía haber miles o a lo mejor ya millones de webs, pero no era como ahora que para cada cosa existe una web. Es decir, ahora te sacan una película, la nueva de Barbie, sí, te van a sacar Barbie 2, ya existía Barbie 1, pues te van a sacar Barbie 2 y le hacen en la web y te ponen Barbie the Movie y la tienes. Y esa web luego quedará ahí muerta y seguramente ya nadie se acordará de ella dentro de 10 años y el dominio lo compran y lo mantienen durante X tiempo para que nadie se lo quite o nadie se aproveche y eso está ahí. Pero entonces, dime. Entiendo lo que dice Belén, que al final es una web que parece que entres para mirar un cuadro, porque... Claro, de nada, de información de ningún tipo. Es un montón de marcas súper pequeñitas que es como, pues eso, ¿no? Como contemplar un cuadro abstracto y yo aquí veo... O sea, a mí estas cosas porque no me pasan, porque no se me ocurre esto, ¿no? Este tío ha tenido mucha suerte con una idea muy absurda. O sea, si yo lo pienso, digo, esto no va a funcionar. Y a él le ha funcionado de puta madre, es que se hizo millonario. Después tendríamos que ver realmente en qué invirtió todo eso, si sirvió para algo o simplemente para vivir la vida. Yo iba a plantear que yo creo que a muchos de nosotros, iba a decir a todo el mundo, pero no, lo voy a dejar en muchos de nosotros, en nuestra vida cotidiana hemos ido a hacer algo y a lo mejor has pensado, ostras, si esto estuviera así o si existiera esto o si... Pero luego en tu día a día no tienes los reaños de decir, lo voy a inventar, lo voy a patentar y voy a tal. Al final hay cuatro iluminados que tienen la idea, la llevan a cabo, que no tienen nada que perder y les funciona. Y también decir que, por lo que comentas, que los primeros $4.000 fueron comprados por familiares y amigos. Entonces, entiendo que es... 1.000. ¿Cuántos? 1.000. Bueno, da igual, 1.000. O sea, entiendo que es dinero. Vamos, 1.000 euros es dinero. Yo si hago esto, mis familiares y mi entorno, no sé si voy a conseguir 1.000 euros en 2 días. O sea, es pasta también. Entiendo que él, pues, a ver. Claro, pero era $1. Yo hoy, por ejemplo, he comprado una pulsera por 2 euros. Que en realidad luego he llegado a casa y me la he quitado. Para ayudar a... Entonces, pues, a ti te viene un amigo y te dice, oye, dame un euro que he tenido una gran idea, no sé qué. No, yo creo que el planteamiento es al revés. Es decir, este es un chico que quiere costearse parte de la carrera, necesita una cantidad a lo largo del año y de la misma forma que a veces se hacen papeletas para costearte un viaje de estudiantes, que es muy típico, sí. O haces mecheros, haces camisetas de la peña y incluso está bien visto que niños de 8 o 9 años vayan por ahí calle, sí. ofreciendo papeletas a la gente para que puedan comprarlo y que te están pidiendo 2 euros, 3 euros. Pues aquí yo entiendo que había ya familiares que estaban dispuestos a ayudarle y yo podía coger y darle 100 euros en mano o los meto en ese proyecto que estás haciendo y sé que lo vas a cobrar tú. Hay que decir que el coste que tuvo para él de hacer la web fueron $150. ¿Qué ocurrió? Que en el momento que eso
se mete en televisión y ya a nivel local empieza a entrar todo el mundo, tú tener una página web, cuando contratas el alojamiento y el dominio, tienes que tener en cuenta cuántas visitas vas a tener más o menos, porque en función de eso te dan un tráfico o te garantizan un tráfico. Ahora esos tráficos son muy altos, es muy raro que pueda caer un servidor y que te lo puedan tumbar porque entra mucha gente a la vez. En aquella época, a lo mejor, empresas como Google tenían, imaginaros, 5.000 visitas por hora. Si eso se superaba, se caía. Entonces veías que la página web no funcionaba. Pues a él le pasó y tuvo que ampliar ese contrato que tenía con el alojamiento. No recuerdo ahora mismo los datos que vi en su momento, pero que no eran ninguna barbaridad. Es decir, hoy en día cualquier red social, cuando tú entras y ves que una publicación en menos de una hora tiene 10.000 likes, eso en aquel entonces era que el que lo recibía ese tráfico tenía que pagar. Que luego podía monetizarlo si tenía publicidad y bla, 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 y eso podía llegar, pero era muy difícil porque antes en cada web tú tenías que contratar la publicidad con cada anunciante. Es decir, si tú veías Movistar en una web, tú tenías que haber contratado publicidad con esa web. No es como ahora que te sale de forma aleatoria y es Google quien la pone y luego te va pagando una pequeña comisión de céntimos por haber la gente haya visto tu anuncio o haya clicado en él. Entonces, claro, también era, si va a crecer, iba a tener que invertir más dinero. Tenía que hacer que esa web funcionase bien. Según si está optimizada o no, eso funciona. Porque también se me ha olvidado decir que no solo veías la imagen, es decir, si tú pinchabas sobre cada una de esas marcas, te llevaba a la web. Yo pinchaba sobre el logotipo de Coca-Cola y me llevaba a la web de Coca-Cola. Entonces ya estamos encontrando en el sentido de la web. Yo es que seguía dándole vueltas de decir, pues es que es un iluminado, o sea, es que me encanta, me parece maravilloso. Voy a crear esto. A priori parece una locura, claro, si luego habían enlaces a tal, y a lo mejor, bueno, no sé si lo sabes o tienes el dato, pero a lo mejor Coca-Cola en vez de comprar un píxel, compró 1.000 y en vez de salir así diminuto salió lo grande. Si tú veías Coca-Cola, posiblemente Coca-Cola ya se gastó $6.000. Claro, cuando entraron potentes, claro, y cuando entró una potente luego irían las demás. Que luego estaba el juego, que había marcas muy pequeñitas, había grupos de trolls, igual que aquí en España existe Forocoches, en aquel entonces existían otras webs y querían... Se busca la cara de Pepe, que ha pagado $1. Hacer ¿no? la broma, sí. Con un píxel no haces nada, pero el dibujito de Mario, del primer videojuego de Super Mario, son 30 píxeles. Para que os hagáis una idea, el muñequito de Mario con su gorra, su bigote, que si te lo hacen muy grande ni lo reconoces, pero si lo pones pequeñito estás viendo a Super Mario Bros. Pues la gente creaba cosas con eso. Y claro, igual podías ver un pene que una serpiente que... Pero a ver, sí. Sí, quien paga manda. Claro, pero a ver, si hay un pene, ¿hay un enlace en ese pene? O sea, si clico me va a llevar a una página porno. Así. Una nuestra vida, seguramente. Tienes que tener en cuenta que la gente normalmente que buscaba estar ahí lo que querían era: hay una web que se ha puesto de moda, la gente va a llegar ahí y quiero que genere tráfico hacia mí para yo venderte mi producto. Si pones un pene dibujado de alguna forma, puede ser o alguien que quiera hacer la gracia, igual que pinta un pene en una pared por ahí, o piensa cuánto contenido puede haber detrás de un pene, desde una página de contenido erótico, de preservativos, de lo que quieras. Y yo te digo que tú en medio de un collage de esos metes un pene y la gente va a pinchar encima. Y me da igual que sean hombres o mujeres. Sí. Es que, somos así. Y segundo, que te va a crear curiosidad qué es lo que hay detrás. Entonces, ya os digo, me pareció una historia muy interesante porque es una idea buena en un buen momento, con un coste muy bajo, porque claro, todos podemos haber tenido ideas muy buenas, pero son muy difíciles de llevar a cabo o materializar porque necesitamos una inversión muy grande. Aquí no era el caso y encima tuvo ese golpe de suerte que le dio esa promoción, que muchas veces es lo que le falta a otras grandes ideas. Y encima, claro, si llegas el primero, eres el que te lo comes todo. El que llegó segundo, pues a lo mejor cosechó algo, pero era muy difícil. Así que esta era mi historia. Interesante. Estás escuchando Sayonara Deluxe.